Ahora que ya se saludaron todos, Dios me les bendiga también de mi parte. Eh, bueno, pues vamos a dar gracias al Señor porque pues el Señor tiene una palabra, un mensaje muy oportuno para cada uno de nosotros, para nuestras vidas y para cada una de nuestras necesidades. Así que yo le invito a que cerremos los ojos y demos gracias al Señor y le pidamos que obre y que tome el control. Padre mío, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia una vez más, Padre. Te agradecemos por ser tan bueno con nosotros que nos permitiste alabar y exaltar tu nombre. Queremos rogarte y suplicarte, Espíritu Santo de Dios, que seas tú quien dirija este momento, que seas tú quien dirija nuestras vidas, nuestros corazones, que seas tú quien traiga la palabra que el Padre quiere hablarnos. Te pedimos que trates con nuestro corazón, que lo prepares, Señor amado. Que tu Espíritu Santo haga tu voluntad aquí, Señor. Te pedimos, Señor, te pido en el nombre de Jesús especialmente que me des de tu gracia y de tu favor, que no me permitas hablar nada fuera de ti ni nada que no venga de ti, Señor. Obra, toma el control, te doy todo, Señor, el dominio, el derecho en mi vida para que tú lo hagas. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, pues no sé si ahí me miran, ahí disculpe que estoy un poquito chaparrita y este es donde miraba un poquito mejor, pero Señor me les bendiga, pues al Señor le plació que hoy permitirme compartir un mensaje. Yo le pido un favor, no ponga los ojos en mí, póngalos en el Señor, en quien dio este mensaje, porque pues ni yo sé por qué el Señor me permite o le plació permitirme, pero pues lo importante es que Dios nos quiere hablar. Amén. Así que vamos a estar leyendo, por favor, vamos a comenzar a leer en Colosenses 3:5. No sé si me vean bien. No te tapo, Lili. Sorry, no, siento que no los dejo mirar a ella. Vamos a estar leyendo Colosenses 3:5. Voy a leerla rapidito y dice, hacer morir pues lo terrenal en nosotros. Me quedo hasta ahí. El tema que el Señor me puso en mi corazón ponerle a esta palabra fue cambio de naturaleza. Así que voy a comenzar con una pregunta. Dice, si nos preguntaran, ¿qué harías si tuvieras la oportunidad de volver a nacer? ¿Cuál sería nuestra respuesta? ¿Alguien? Hermano Alex, ¿tiene una idea? Si le dieran la oportunidad de volver a nacer, ¿qué haría usted? ¿Diferente o igual o nuevo? Desde el principio andar con el Señor. Quizá algunos diríamos, estudiaría más, viajaría más, trabajaría más, aprovecharía mejor el tiempo. Tal vez con el poco conocimiento que ahora tenemos de Dios, diríamos, buscaría más a Dios. Trataría de pecar menos contra Él. Aprovecharía el tiempo para ser mejor. ¿O sería que diríamos, yo no cambiaría nada, elegiría mi misma vida de nuevo? Creo que más de uno de los que estamos aquí, lo primero que pensaríamos sería, voy a aprovechar mejor la vida, voy a buscar más a Dios, voy a hacer las cosas mejor para Él, ¿cierto? Ciertamente de cualquiera de las formas que pensemos, ciertamente de cualquiera de las formas de pensar que tuviéramos, creo que siempre o la gran mayoría buscaríamos hacer las cosas mejor. Y aunque humanamente no tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, la buena noticia es que con Dios sí nos permite un nuevo nacimiento. Amén. En estos dos, dice, Dios sí nos permite un nuevo nacimiento, que la Biblia nos lo muestra en dos pasos. Uno, del agua, que simboliza purificación y nuevo comienzo. Y dos, del Espíritu, que ya implica una renovación interior. El bautismo y el nacimiento en el Espíritu son conceptos fundamentales en la fe cristiana. Esto lo vamos a poder ver y encontrar en Mateo 28:19. Si quieren apuntar eso solamente, Juan 3:3 y Hechos 1:5.
Estos dos grandes puntos importantes de las Escrituras podemos darnos cuenta cómo Dios espera de nosotros que seamos purificados, que comencemos de nuevo y que busquemos ser renovados en Cristo Jesús. Pablo escribió una carta a los colosenses junto con Timoteo, donde les compartía lo importante que era hacer morir de entre ellos las cosas terrenales, dejando así la vieja naturaleza que tenían. Si vamos allí o continuamos ahí en Colosenses 3, vamos a leer del 3 al 5. Ya estamos ahí todos, ¿verdad? Ok. Colosenses 3 del 3 al 5 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ella, pero ahora dejar también nosotros todas estas cosas. Y allí nos habla otros puntos, ¿cierto? Que dice, dejar la ira, dejar el enojo, dejar la malicia, dejar la blasfemia, palabras deshonestas de nuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Lo cual indica, hermanos, que si nosotros hacemos una o cualquiera de estas cosas, es el viejo hombre. Son las viejas prácticas que se supondría deberíamos de tener antes de conocer a Cristo. Les voy a leer una versión en traducción del lenguaje actual que dice, por eso den muerte a todos sus malos deseos, no tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos y no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo, pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer mal a otros, no ofendan a Dios ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida del pecado. Amén. Esperamos, ¿verdad? Que así sea. Esperamos que cuando estamos en Cristo tenemos que dejar de hacer todas estas cosas. Pablo insta a los colosenses a apartarse de todas las malas prácticas y malos hábitos que se practicaban en ese momento, advirtiéndoles esto, que eso no agradaba a Dios y eran actos de desobediencia. Y la ira de Dios viene sobre quienes las practican estas cosas. Que deberían de despojarse de la vieja naturaleza que tenían, del viejo hombre con sus malos hechos. Y como personas que estaban conociendo a Cristo, debían de tener un cambio de naturaleza, tal como nos lo decía el título, ¿cierto? Vamos a continuar, por favor, allí en Colosenses, igual Colosenses 3, pero del 10 al 14. Pastor Armando, ¿me ayuda a leerlo, por favor? Del 10 al 14. 3 del 10 al 14. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego, ni judío, ni circuncisión, ni circuncisión, bárbaro, ni escriba, siervo, ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos, amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la misma manera que Cristo os perdonó, así también hacer vosotros. Y el 14 dice, y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si les leo en la Nueva Traducción Viviente, dice, vístanse con la nueva naturaleza y se renovarán a medida que aprendan a conocer a su Creador y se parezcan más a Él. En esta
vida nueva no importa si uno es judío o gentil, si está o no circuncidado, si es inculto, incivilizado, esclavo o libre. Cristo es lo único que importa y Él vive en todos nosotros. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, de bondad, de humildad, de gentileza y paciencia. Sean compasivos con las faltas de los demás y perdonen a todo lo que les ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Amén. ¿Será que Pablo le escribió solo a los colosenses esta carta? ¿Qué piensan? ¿Será que solo fue para aquellos tiempos? ¿Será que solo es para aquella iglesia de Colosas? ¿Será que ahora nosotros ya no conocemos este tipo de comportamientos? ¿Será que en la iglesia de ahora no se practican estas cosas? Duro, ¿verdad? Porque muchas veces seguimos cometiendo los mismos errores. ¿Será que los miembros de la iglesia ahora en día ya nos despojamos de toda nuestra vieja naturaleza? ¿Será que ya nos vestimos de la nueva? Para reflexionar, ¿no? Bien importante, que tenemos mucho trabajo, mucho que pensar, mucho que reflexionar y mucho que pedirle a Dios que nos ayude. Entendiendo según la palabra de Dios que el viejo hombre tiene prácticas malas y vive en desobediencia, y el nuevo hombre comienza a practicar nuevas cosas agradables a Dios y se renueva mediante el conocimiento de su Creador, apartándose de todo lo que no le agrada. No a quién, a nosotros, a Dios, a nuestro Creador. Lo cual habla de un nuevo nacimiento en espíritu donde comenzamos a ser renovados. La palabra de Dios nos enseña mediante la carta a la iglesia de Colosas que después de conocer a Cristo debemos de tener un cambio constante y genuino, buscando la santidad de Dios Padre en nosotros, y eso lo podremos conseguir mediante su conocimiento. O sea que conforme vamos conociendo al Señor, no solamente es decir, yo conozco esto de Dios, yo conozco que le agrada esto, yo conozco que le gusta esto, sino tenemos que poner en práctica lo que nos enseña su palabra. Porque tenemos que irnos renovando, no solamente podemos decir conozco o soy cristiano, sino que tenemos que ir siendo diferentes cada momento. Amén. Entonces, si en este momento nos tocara ser muy sinceros y conscientes de que Dios está escuchando y que conoce todo, ¿cuál es nuestra situación actual? ¿Hemos nacido de nuevo en el Espíritu? Claro, tomando en cuenta los puntos que nos dice Colosenses 3, que tenemos que dejar toda fornicación, todas las impurezas, todas las pasiones desordenadas, todos los malos deseos, la avaricia. Que fíjese cómo compara la avaricia con idolatría. Y que dice que la avaricia es que querer amontonar dinero. Así que ahí es donde nosotros nos toca pedirle al Señor sabiduría, porque tenemos que trabajar para lo que ocupamos, para lo que Dios nos da, pero sí tenemos que tener cuidado de no cruzar esa pequeña línea que está entre el trabajo, porque así lo dice la Biblia, porque tengo que comer, porque es el medio que Dios me bendice, a dejar o empezar a alejarnos de las cosas de Dios por querer más dinero. Amén. ¿Será que, como dice aquí, ya dejamos la ira? ¿Ya no nos enojamos? ¿Ya no blasfemamos? ¿Ya no salen palabras deshonestas de nuestra boca? ¿Ya no mentimos?
Y si aún existen estas acciones en nuestras vidas, ¿será que en algún momento nacimos de nuevo? Pero nos estancamos y en cierta manera hemos retrocedido. ¿O definitivamente no nos hemos despojado de la vieja naturaleza? Y si no hemos nacido de nuevo o nos hemos estancado, debemos de buscar la ayuda de Dios para seguir adelante y arrepentirnos. El Espíritu Santo es el único que puede inquietarnos o convencernos para buscar el cambio de la nueva naturaleza. Y Él nos guiará en lo que no le agrada a Dios para cambiarlo. El Espíritu Santo obra en los que tienen un corazón humilde y se arrepienten verdaderamente. Es obra solamente de Él, si tenemos una cercanía y constancia. Ahí es donde Dios obra mediante su Espíritu Santo en nuestras vidas. Como dice aquí, si tenemos una cercanía y constancia, no hoy sí, mañana no, hoy no me siento bien, así que no voy, o no me acerco a Dios, o no busco su palabra. Pero mañana sí, porque ya estoy mejor, estoy de mejor ánimo. Vayamos por favor a Romanos 8:14. Hermana Alex, ¿me ayudaría con leerlo, por favor? Fuerte. Ajá, por favor. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos hijos de Dios sabemos aquí? ¿Cuántos nos dejamos guiar por el Espíritu Santo? Porque yo creo que todos sabemos y le aseguro que cuando somos guiados por el Espíritu Santo no nos va a decir blasfema, miente, peleate, enójate, grítale al vecino, grítale al que va en el carro y te acaba de pitar. El Espíritu Santo no nos va a decir ese tipo de cosas. El Espíritu Santo nos va a guiar aquí a perdonar, a llevar paz con los hermanos, a no meternos hay veces en chismes, en argüendes, en cosas que no nos hacen bien. El Espíritu Santo no nos va a decir, trabájale más porque necesitas comer, si no Dios no te bendice. No, al contrario, Él nos va a desguiar y nos va a decir, enfócate, búscame a mí, busca el reino de Dios primero y todo lo demás viene por añadidura, ¿cierto? Dejemos que el Espíritu Santo de Dios nos guíe y nos ayude a tener una nueva naturaleza en Él. Si creemos en el Evangelio del Señor Jesús, entonces debemos dejar que su poder actúe en nosotros. Porque no pudiéramos decir, sí, yo creo que hay un Dios que es todopoderoso, que su Espíritu Santo hace esto y lo otro, pero no permitir que obre en nosotros. O no solo decir, sé que hay un Dios, pero se supone que ese Dios tiene que ser vivo en nuestras vidas. Se supone que si somos sus hijos, Él ya nos libertó, Él ya nos ayudó para hacer cosas mejores. Porque a lo contrario, como dice, ¿no? Solo sabemos y hemos oído de Él, pero quizás no le conocemos, si fuera el caso. Vamos por favor a Romanos 1:16. Pastor Alfredo, ¿lo lee por favor? Ajá, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Así es, dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es ¿qué? Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cuántos creemos en Dios? Entonces debemos de dejar que el poder de Dios sobre en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra mente y sea el que nos dirija. Amén. En Colosenses 3, Pablo exhorta a los creyentes a vivir de acuerdo con su nueva identidad en Cristo, centrando su mente en los valores celestiales, o sea, la vida espiritual, y abandonando el pecado, la vieja naturaleza. Enseña que al haber resucitado espiritualmente con Jesús, los cristianos debemos vestirnos de virtudes con amor y la paz.
reflejando su unión con Él en su vida práctica, en sus relaciones con la familia, en las relaciones laborales, con el vecino, con el que no me cae tan bien, con el que se enoja conmigo, con el que hace cosas que no me agradan y me hacen enojar, decimos todos, ¿no? Es que yo me enojo porque tú me hiciste esto. Debemos de dejarlo que obre y tiene que ser reflejado en nuestras vidas, en nuestra vida práctica. O sea, todos los días, a todas las horas, cada segundo de nuestra vida. No sé si les pasó, pero cuando uno está joven, ahora entiendo, ¿verdad? Pero cuando uno está joven, creo que muchos, o no sé si todos, en casa somos unos. Con papá y mamá nos portamos de una manera, somos así, pero hay veces fuera de casa, fuera de mamá y papá, solemos comportarnos de otra manera distinta. Hay veces seguimos ejemplos, hay veces nos portamos diferente, pero cuando venimos a Dios no podemos ser así. Lo que no hago en casa delante de papá y mamá y que sí termino haciendo afuera con los amigos, en la escuela, no podemos ser así. Tenemos que ser la misma persona renovada en Cristo, en casa, en el trabajo, con la familia, con la gente que no nos conoce, con la gente que solamente nos cruzamos. No podemos tener doble comportamiento. No podemos, ciertamente que cuando venimos a la iglesia alguien le escuché que dijo, todos somos santos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por respeto quizás que decimos, estoy en la casa de Dios, voy a medir mi temperamento, voy a cuidar cómo hablo, voy a ser más sabio en cómo hablo, prudente, cómo le hablo a mi hermano, porque luego se me enoja. Pero quizás en casa no somos así. Quizás en casa sí nada nos detiene y somos duritos para hablar. Quizás en casa o en el trabajo con los amigos que no conocen de Dios, acabo que no saben que soy cristiano. No podemos tener doble comportamiento, hermanos. Tenemos que ser renovados día con día. Tenemos que permitir que el Espíritu Santo obre en nosotros. No podemos quedarnos estancados pensando que ya estamos bien, que al cabo yo ya vengo a la iglesia. Nunca falto. Vengo miércoles, domingos, viernes. Hasta cuando me llaman a días fuera voy. Eso no es todo, hermanos. Y de hecho eso no es nada en el sentido de que nuestra vida diaria es la que tiene que mostrar a Dios, no solamente aquí, no solamente con los hermanos o con el que ha escuchado le he dicho que soy cristiano. Como nos decían antes, ¿no? Nos decía el pastor Alfredo, todo comienza en casa. Así que recordémoslo, hermano, que aunque es difícil, es duro, yo creo que todos tenemos áreas, circunstancias que todavía nos cuestan mucho, que muchas veces caemos en ello, pues no somos perfectos, ¿no? Como lo dice, y Dios no nos pide perfección, pero sí nos pide obediencia. Entonces, si en algún momento seguimos cometiendo alguna de estas cosas que la palabra de Dios dice que es de la vieja naturaleza, lo correcto es ir delante de Dios, arrepentirnos, pedir perdón, pedir ayuda para seguir avanzando, pero no estancarnos ahí, no seguir repitiendo una y otra cosa, una y otra vez cada cosa. No podemos justificarnos, porque quizás en casa podemos decir, ay, es que tú ya sabes que yo soy así, no. Claro que en mi casa ya saben que yo me enojo, o yo peleo, o yo hago y sigo así, no. Nos debe de importar principalmente en casa cómo nos ven, cómo nos portamos, qué piensan de nosotros. ¿Por qué? Porque es que es más importante, no, porque también ellos saben que somos cristianos, también ellos nos ven cuando venimos a la iglesia. Y lastimosamente quizás si venimos a la iglesia y tenemos un comportamiento, pero al salir de la iglesia o llegar a casa tenemos otro, también dañamos el corazón de la familia. Así como la palabra de Dios nos pide que cuidemos nuestro testimonio afuera, también es en casa. Porque acuérdense que la palabra de Dios nos dice también que, sobre todo las mujeres, ¿no? Que cuidemos nuestro comportar y todo para que entonces el esposo que no conoce, venga. Pero no nomás se aplica para la esposa que no viene su esposo, se aplica para todos los que estamos aquí, seamos hombres o seamos mujeres.
porque también nosotros podemos hacer cosas que quizás después puedan desanimar al hermano, a la hermana, al esposo, al hijo, al vecino, a los inquilinos que podamos tener en casa. Bueno, seguimos. Conforme obedecemos la palabra de Dios en las cosas sencillas, aumentará nuestro entendimiento y el Señor nos llevará en un entendimiento gradual. ¿Verdad que en la escuela no nos pasan de primero a sexto? De hecho, si ven que lo de primero no lo aprendimos bien, no lo supimos, nos cuesta entenderlo, comprenderlo, ¿verdad que no nos pasan? No dicen, bueno, pásenlo a segundo y a ver si se regulariza, ¿no? Nos toca quedarnos ahí o nos toca esforzarnos más hasta demostrar que sabemos. Entonces, ¿cómo esperamos que Dios nos dé más allá, nos lleve, como dice aquí, en un entendimiento gradual de Él? Si quizás no podemos dejar el enojo, la mentira, los pleitos, cosas sencillas, ¿no? Que parecieran sencillas y que dijéramos, la ira, la gritería, la blasfemia, las palabras mal habladas, como dice aquí. Si un maestro terrenal no nos pasa de año, no nos permite ir más adelante si no aprendemos, ¿cómo esperamos que Dios sea así? Sí, Dios es bueno, es amoroso, es misericordioso, pero también es un Dios de orden, es un Dios recto, es un Dios que no le agrada el pecado. Si no hay obediencia, no hay fe bíblica. Si lo pensamos y lo reflexionamos, decimos, porque solemos decir, yo tengo mucha fe, yo sé que Cristo Jesús murió por mí, entregó su vida, sé que hay un Padre, sé que hay alguien, un Dios todopoderoso, vivo, que creó esto y esto. Podemos decir mucha, como dicen, no mucha teoría de Dios. Pero si no obedecemos, entonces no hay fe bíblica, porque la fe bíblica, ¿sabe qué es? Que lo que vayamos leyendo y conociendo, irlo aplicando. Sabemos que existe un Dios, pero le obedecemos. Si no hay obediencia, no hay fe bíblica. Vuelvo y les digo, yo sé que todos cometemos errores, a todos nos hace falta mucho, no hay excepción. Yo creo que, yo al parecer, y no lo hago por juzgar a nadie, solo digo, no creo que aquí hayamos alguna persona ya perfecta y posiblemente nunca lleguemos a esa perfección. Pero sí tenemos que ser obedientes. Y poco a poco, lo poquito que Dios nos muestre, lo poquito que Dios nos enseñe, no solo aprendérnoslo aquí para hablarlo y enseñarle a aquel, es que el hermano Jera, perdón que lo mencione, hermano, eso lo es un decir. No, para decirle al hermano Jera, porque no, le hace falta aquí. No, para enseñarle a mi hijo que en la Biblia dice esto y esto, no. Tiene que comenzar aquí. ¿Para qué? Para que ni siquiera lo tengamos que hablar, para que nuestros actos reflejen lo que dice la palabra de Dios. ¿Me acompaña, por favor, en Romanos 10:16? Romanos 10:16 dice, mas no todos obedecieron el evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Hemos creído en el evangelio? Es una pregunta. Y si lo hemos hecho, entonces debemos obedecerlo. Así que, hermanos, yo creo que sin necesidad de que yo hable mucho, sin necesidad de que yo diga mucho, la palabra de Dios es clara. Y yo creo que al menos en esos versículos donde es Colosenses 3 del 5 al 14, está muy clara. Yo creo que no hay ninguna palabra diferente, rara, que nunca hayamos escuchado. Es que está en otro idioma, hermana, y no lo entiendo. Es muy clara y concisa. Y es lo mínimo que el Señor pide, y es donde Dios diferencia al viejo hombre del nuevo hombre.
Entonces yo creo que yo no necesito decir nada para convencerlos, nada para que lo entiendan, porque la palabra de Dios aquí está y es más que clara. Así que es momento de accionar, de demostrar si nuestra fe es verdadera. Porque las obras son parte importante de la fe, ya que eso demuestra que en verdad creemos en la palabra de Dios y entonces hacemos lo que nos pide. Nos está pidiendo cosas bien sencillas de decir, pero no son imposibles. Yo creo que el Señor, con el poder de Dios, como dice, y mediante su Espíritu Santo, yo creo que sí podemos, hermanos. Sí podemos. Solo basta que le pidamos a Dios, que reconozcamos, que seamos humildes y le digamos, Señor, perdóname. Yo sé que fallo en esto y en esto. A lo mejor de todas las que hay, nomás hay una que ya la libré, que ya la hago bien. El Señor sabe que no nos va a reclamar, no nos va a recriminar, no nos va a decir, no, vete. Al contrario, Él dice que si vamos con un corazón humilde y humillado, Él nos perdona y nos va a ayudar a seguir adelante. No podemos separar el actuar de la fe, ya que si decimos tener fe en la palabra de Dios, entonces debemos de hacer lo que nos dice. Arriba era lo que nos pide, entonces acá es lo que nos dice. Nuestra acción, obras o obediencia es igual a nuestro testimonio, es igual al testimonio de nuestra fe en Dios y su palabra. Así que si queremos dar un testimonio de que Dios, de que conocemos a Dios, de que leemos su palabra, de que hemos escuchado, de que Dios nos ha salvado, de que Jesús nos rescató, de que el Señor nos libertó, entonces nuestras obras, nuestra obediencia tiene que ser el testimonio que tenemos fe en Dios y en su palabra, que su palabra es verdad, que su palabra es viva y eficaz para nuestra vida también. No solo decir, sí es viva porque sé que viene de Dios y Él la inspiró, pero eficaz no, porque pues creo que Él mismo no ha hecho mucho, no, hermanos, al contrario. La palabra dice que la palabra es viva y eficaz. ¿Y en quiénes va a hacerlo? Pues en los que nos dejemos, en los que seamos humildes. Entonces, si creemos y confiamos en que la palabra de Dios es viva y eficaz para nuestras vidas, debemos de obedecer lo que nos enseña. Fíjense bien cómo todo encaja donde mismo, lo que nos pide, lo que nos dice, lo que nos enseña. Todo recae donde mismo, ¿no? No podemos nacer humanamente de nuevo para tratar de hacer las cosas mejor, pero sí podemos aprovechar la oportunidad que nos da Dios para cambiar de naturaleza en Cristo Jesús. Les vuelvo a leer esto. No podemos nacer humanamente de nuevo para tratar de hacer las cosas mejor, pero sí podemos aprovechar la oportunidad que nos da Dios para cambiar de naturaleza en Cristo Jesús. Ahí está la oportunidad, hermanos, que decíamos o que les preguntaba al principio, ¿qué haríamos diferente si volviéramos a nacer? Aquí está la oportunidad de poder ser mejores, de poder ser diferentes, de poder quizás no hacer lo que nos arrepentimos de nuestro pasado, de poder ser cambiados mediante el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Acompáñeme por favor a Romanos 1:17. Hermana Sally, ¿lo puede leer? 1:17. Ajá. Esta buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe, como dicen las Escrituras. Okay. Perdón, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Amén. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces, si tenemos fe en que Dios ya entregó su vida por nosotros, nos salvó, entonces tenemos que
dar señales de vida. Porque aquí dice, ¿no? Que por la fe viviremos, pero entonces esa fe, esa vida tiene que mostrarse y verse en nosotros. El accionar es lo que nos va a llevar a experimentar una madurez en Dios. No basta solo escuchar aquí el mensaje e irme y olvidarlo, sino hacer lo que Dios nos pide, nuevamente, lo que Dios nos pide. Aplicar lo que estamos aprendiendo es la clave. Si yo miento aún, ¿qué nos toca hacer? Aprender, ya aprendí que no debo de mentir, yo no miento. Si yo blasfemo, o si yo digo palabras vanas, palabras sucias, ¿qué nos toca hacer? Aprenderlo, poner por práctica lo que Dios nos enseña el día de hoy. Y esto, como les dije al principio, hermanos, no es solo para mí, es para todos y cada uno de los que estamos aquí. Cada uno conocemos nuestra condición, cada uno sabemos, y a Dios no podemos engañarlo. Debemos permitir que la palabra de Dios entre en nuestros corazones como primero. Segundo, debemos accionarla, o sea, ponerla por obra. ¿Para qué? Para entonces poder exteriorizarla. Porque como les digo, no podemos solo hablar y decir, es que es así, es que es asá. Sí, no, tenemos que dar frutos de lo que estamos aprendiendo. Alguien que busque, por favor, 2 de Timoteo 2, del 24 al 25. ¿Lo puede leer, por favor? Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. ¿El 25? Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Nuevamente vemos la palabra de Dios muy clara y donde también nos pide más requisitos para el siervo del Señor. Así es que si en nuestro corazón está servirle, está el que el Señor nos tome en cuenta en su reino, el que podamos servirle no solo aquí, sino allá afuera también con las personas para que lo conozca. Dice que debemos de ser amables, apto para enseñar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para poder enseñar ya tenemos que ver, tenemos que saber, ¿no? Ya tenemos que, cuando menos, practicarlo, tener el conocimiento. Dice, ¿para qué? Por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Vean qué responsabilidad tan grande tenemos, hermanos, allá afuera también. Y damos gracias a Dios porque, como dice aquí, por si quizá Dios les conceda, el Señor ya nos concedió a nosotros, hermanos. Si usted y yo estamos aquí es porque hemos creído y porque el Señor ha tenido misericordia de cada uno de nosotros y nos ha concedido conocer la verdad. Entonces, si ya la conocemos, si ya la leemos, si ya hay que practicarla también. Como les decía, más requisitos que hablan de una naturaleza en Cristo. Nadie dijo que sería fácil. Debemos de tener una actitud receptible y enseñable. Porque entonces, ¿cómo podríamos servir como testimonio para otros si nosotros no somos diferentes? Si nosotros seguimos siendo todo lo que hablaba la palabra en Colosenses 3, ¿cómo podríamos dar testimonio? ¿Cómo podríamos seguir? ¿O cómo podría la gente ver algo distinto en nosotros? Y no nada más es eso, la Biblia está llena de muchas más cosas. Pero ese es como el principio, ¿no? El cambio de naturaleza. Porque ya después, conforme vamos a ir cambiando, como les decía, gradualmente el Señor nos va a ir demandando más. Pero como le digo, si no comenzamos por esos pequeños pasos, ¿cómo lo haremos más adelante? Permitamos que Dios renueve todo lo que necesite ser renovado en nosotros. No le quitemos nuestra voluntad para que lo haga conforme a nuestro Creador hasta llegar al conocimiento pleno de Él. ¿Cómo le vamos a conocer más? Si nos estancamos ahí, si reprobamos, si seguimos quedando en el mismo año,
¿Cómo sabría yo materias de la universidad, de la high school, si las de la primaria, sumar, restar, multiplicar, no las aprendí? Todo tiene una línea, ¿no? Todo tiene para qué, para poder crecer. Que al final de todo, el Señor es el único que importa y lo que Él pide o espera de nosotros. Es lo único que importa, hermanos, porque nosotros podemos sentirnos incapaces, nosotros podemos decir, ay, es que yo así soy, es que así me enseñaron. Pero el Señor sí es capaz, así que si usted y yo no nos creemos capaces de cambiar, entonces, ¿qué debemos de hacer? Recurrir al Señor y pedir ayuda. Todo lo que no podamos hacer, como dice, ¿no? En Cristo lo podemos todo, pero pues necesitamos dar pasos de fe, como dice la palabra, para que esa fe entonces obre en nosotros. ¿Tenemos fe de que Dios existe? Si yo les preguntara y les hiciera esa pregunta directa a cada uno, ¿qué diríamos? O a mí también incluso. ¿Creemos que Él existe? ¿Tenemos fe de que este libro es la palabra de Dios? Entonces hay que obedecerla. Porque si dijéramos, no, sí, tengo fe, yo pienso que sí, sí, todas esas palabras son inspiradas por Dios. Pero el hecho de no obedecerla y no ponerla por obra es como negarlo. Es ir en contra. Les invito, hermanos, a que reflexionemos. Que muchos aquí ya hemos aceptado al Señor Jesús, incluso muchos, o yo creo que la gran mayoría, nos hemos bautizado en agua. Y quizás muchos ya comenzamos a permitir que el Espíritu Santo renueve nuestro viejo hombre en el Espíritu. Pero no basta con solo decir, que el Señor trabaje, nos toca poner nuestra parte, nos toca hacer lo que nos toca a nosotros y pedir a Dios ayuda para seguir adelante. Les invito a que reflexionemos también si nuestra vida y comportamiento actual habla más del viejo hombre o del nuevo, que nos enseña en la palabra de Dios. Yo les invito a que durante la semana estemos pensando en ello. Cada vez que vayamos a hacer algo, pensemos, ¿esto habla del viejo hombre o del nuevo? ¿Esto da testimonio de mi humanidad o de Dios? ¿Esto le agrada a Dios o no le agrada? Entonces, si yo les preguntara ahorita, claro, nos dejo en para tarea el preguntar y el reflexionar si nuestro comportamiento actual día con día, ¿de qué naturaleza habla? Y segundo, si en este momento les preguntara, ¿qué paso de acción vamos a tomar hoy? Particularmente a cada uno. Hemos detectado en este momento algo que digamos, yo sí sigo haciendo eso. Yo sí hago de repente aquello. ¿Y qué paso vamos a dar? ¿O solamente lo vamos a oír? ¿Nos vamos a, ¿cómo se dice? A admirar de chi. Yo ya sabía eso, pero se me había olvidado. ¿O qué paso daremos? Es como los bebés, ¿no? Paso a paso, les enseñan a caminar, luego a correr. Entonces tenemos que ir paso a paso. Comenzar, hermanos, por lo más pequeño, comenzar quizás por lo que menos se nos complica, pero dar pasos de acción, aplicar la palabra del Señor hoy y cada día, cada momento. Fácil es, no. La palabra es nomás para ustedes, no, también es para mí. Así que, hermanos, tenemos que buscar.
si consideramos no haber nacido de nuevo, que yo creo que es una de las cosas que todos vamos a decir, ay, no, yo creo que sí, yo sí. Pero acuérdense, Dios lo sabe y lo conoce todo. Yo puedo decir que yo ya nací de nuevo, pero quizás mis acciones no hablan de que he tenido un nuevo nacimiento en el Espíritu. Así que si no hemos nacido de nuevo y tenemos la certeza, la valentía de reconocerlo, busquemos, pidámosle al Señor, al Espíritu Santo, que nos ayude a nacer de nuevo. Si quizás no entendemos y no tenemos claro si hemos nacido de nuevo o no, pidámosle al Señor que nos lo muestre y nos lo revele. Porque ¿sabe qué? Eso no me conviene a mí, no le conviene al pastor, no le conviene a la hermana Sally o a cualquier otra persona, nos conviene a nosotros mismos. No vamos a estar viendo solamente, o de hecho por nadie más que por nosotros mismos. Si ya lo hicimos, entonces debemos de pedir a Dios que nos ayude a seguir renovándonos y seguir cambiando nuestra naturaleza. No podemos quedarnos ahí y pensar que ya cambiamos todo, que ya somos perfectos, que ya no necesito nada, que ya nada más lo que aprendo necesito enseñarlo. No, hay que seguir avanzando en el Señor. O pedir perdón y reconocer delante de Dios que nos hemos estancado, que quizás ya habíamos nacido de nuevo, pero hemos estado retrocediendo, volviendo y quizás no seguimos avanzando en la renovación en Cristo. También puede pasar, hermanos. O no hemos nacido de nuevo, o ya lo hicimos, pero necesitamos seguir avanzando. O quizás ya lo habíamos hecho, pero nos hemos estancado, hemos retrocedido. En vez de seguir avanzando y seguir actuando y seguir llevando acciones de lo que aprendemos día con día, quizás volvimos a comenzar a hacer lo que ya no hacíamos. En algún momento, esta es una historia, algo que pasó en mi vida. En algún momento hubo alguna situación en una iglesia y pues en esa situación de la iglesia se dividió, se separó, terminaron muchas almas, pues cada quien como pudo y como quiso, ¿no? Y pues muchas familias se destruyeron, muchas personas se alejaron de Dios, otras continuaron, o sea, hubo de todo, ¿no? La iglesia se deshizo y hubo muchas situaciones. Entonces, en ese momento, cuando nos vimos, pues ya no hay iglesia, ya no hay pastor, cada familia nos toca decidir qué vamos a hacer, buscar la voluntad de Dios. En ese momento, pues mi primer miedo era que yo no quería regresar atrás, que yo no quería volver a caer a las cosas que ya había hecho antes, que yo no quería alejarme de Dios, que yo quería seguir buscando al Señor y conociéndolo. Y el Señor me permitía entender y me decía, y yo le decía, Señor, ¿y cómo sé? Porque sí duramos un ratito como sin congregarnos porque no habíamos encontrado dónde ir ni nada. Y yo le decía, Señor, ¿y yo cómo sé si voy bien? Porque pues lloraba, me ponía a cantarle al Señor, buscaba de mantenerme cuando menos, ¿no? A lo mejor no avancé, pero me quise y me traté de mantener. El Señor me enseñaba y me decía, ¿cómo sabes, cómo saber que estás regresando, que estás volviendo a hacer las cosas que no me agradan? Es cuando te des cuenta que estás volviendo a hacer lo que ya no hacías. Si yo ya no gritaba y ahora grito, cuidado. Si yo ya no blasfemaba y ahora blasfemo, cuidado. Si yo ya no le insultaba a mi esposa, a mi hijo, a mi familia o al vecino y ahora lo estoy volviendo a hacer, cuidado. Porque podemos estar yendo para atrás, dicen por ahí el dicho, ¿no? En México, como los cangrejos, en vez de estar avanzando. Y la palabra y Dios y todo lo que tiene que ver con el reino de Dios no se trata de ir para atrás, se trata siempre de avanzar y avanzar y avanzar. Lo que sí les digo, hermanos, y esto es como les decía antes, es para todos, lo que sí no está permitido es quedarnos donde estamos. Eso sí no está permitido. ¿Por qué lo digo yo? No. ¿Porque a mí se me ocurrió? No. Porque el Señor no lo demanda.
Nos dice que tenemos que cambiar de naturaleza, nos dice que tenemos que ser diferentes. Así que yo les vuelvo a invitar, si no hemos nacido de nuevo, busquémoslo. Si ya lo hicimos, sigamos avanzando. Y si ya lo habíamos hecho y estamos estancados o retrocediendo, reconozcamos, pidamos perdón y pidámosle ayuda al Señor. Como les digo, no está permitido quedarnos donde estamos. Depende de cada uno de nuestra vida, de nuestra situación, del punto en el que estamos, pero tenemos que hacer algo. No podemos quedarnos donde estamos, hermanos. Así que la palabra de Dios, como les decía al principio, no solo es para ustedes, también es para mí. Amén. El mensaje era, creo que rápido, no sé si fue rápido o creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces yo le invito a que nos tomemos un tiempo, que reflexionemos. Yo sé que es mucho, yo sé que no es fácil. Y quizás muchas de las cosas que aquí leímos, al igual que quizás alguno de ustedes, muchas de ellas yo tampoco las he conseguido. Pero tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos donde estamos. Independientemente si ya nacimos de nuevo, si no lo hemos hecho o si hemos retrocedido. Amén. Le invito a que cierre sus ojos, por favor, y que ore junto conmigo, que se tome un momento, un tiempo donde podamos ser sinceros delante del Señor. Como les dije antes, seamos conscientes que el Señor está aquí. Seamos conscientes que el Señor conoce todo. Lo conoce usted, me conoce a mí a la perfección. Así que podemos ser sinceros delante del Señor hoy en esta noche y reconocer, Padre mío, en el nombre de Jesús. Primeramente, Señor amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, porque tu palabra es la que nos trae vida. Ahora te pedimos que sea eficaz en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor amado, que mediante tu Espíritu Santo nos ayudes a cada uno de los que estamos aquí a ver, entender y a reconocer, Señor, cuál es nuestra situación actual. ¿Qué es lo que nos falta, Señor amado? Te pedimos, Señor amado, que si no hemos nacido de nuevo, que tu Espíritu Santo se muestre en nuestras vidas, sobre nuestra mente y nuestro corazón. Cambie nuestro entendimiento. Haga su obra en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor amado, que si tú ya nos has permitido ese privilegio de nacer de nuevo en ti, en tu Espíritu, y en ti, en tu verdad, Señor, te pedimos que nos sigas ayudando a avanzar, que nos ayudes, Señor amado, a no descansar y a seguir buscando esa perfección, Señor, que tú buscas en nosotros, el ser santos como tú eres santo. Esa obediencia en nosotros, Padre, sea formada, Padre Santo. Glorifícate en cada una de las vidas que estamos aquí. Señor amado, y si en algún momento tú ya nos habías permitido nacer de nuevo, pero nos hemos estancado, hemos estado retrocediendo, te pedimos misericordia y te pedimos perdón. Te pedimos perdón si hemos vuelto a lo que antes hacíamos, Señor, y que no te honraba ni te glorificaba. Te pedimos perdón, Señor amado, si seguimos haciendo las cosas que no son buenas para ti, que no te agradan, que no te glorifican, que no te exaltan, que no hablan de ti. Te pedimos perdón, amado mío, si hemos vuelto a hacer lo que antes hacíamos. Te pedimos perdón si ese cambio, Señor amado, que tú trajiste en un principio en nuestras vidas, Señor, lo tomamos por menos y seguimos, Señor, a un tiempo adelante, pero luego hemos vuelto atrás. Perdónanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra, Señor amado, en cada uno de los que estamos aquí. Que no nos permitas quedarnos, Señor, donde estamos, a ninguno de los que estamos aquí. Que obres, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya nuestro corazón, nuestra mente. Que seamos conscientes, Señor amado, de que si decimos creer y tener fe en tu palabra, entonces tenemos que accionar. Tenemos que dar testimonio de que tú eres un Dios vivo y que tú has traído vida a nosotros, Señor.
Ayúdanos a dar testimonio de ti, Señor. Y comienza por cada uno de nosotros y hacerlo en cada uno de nuestros hogares, Señor. Sana y restaura todo corazón, Señor amado, que nosotros hemos herido con nuestro actuar, con nuestro mal comportamiento. Quizás lo hemos hecho queriendo, quizás sin querer, quizás sin darnos cuenta, pero te pedimos, Señor, que tú sanes y restaures cada uno de nuestros corazones, que sanes y restaures cada familia, cada hogar, Padre mío. Que tu paz reine en cada hogar, que tu verdad reine en cada una de nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Que todos los que decimos ser cristianos, Señor, y más como en familia, no nos echemos en cara, Señor, lo que no habla de ti, sino que nos apoyemos, oremos unos por otros y nos ayudemos a ser mejores y diferentes, Señor. Que no nos tomemos en contra lo que nos puede decir la esposa o el esposo, Señor mío. Que entendamos que si lo hacemos, Señor, gran manera y gran parte es porque nos amamos y porque queremos ver que la otra persona pueda avanzar y caminar. Porque es más fácil, Señor amado, cuando hay dos queriendo caminar por el mismo propósito y el mismo camino. Que no nos lo tomemos personal y que no pensemos que lo hacemos, Señor mío, o que pensemos que lo hacen por atacarnos, Señor. Sino que podamos, Señor, hablar con tu gracia, con tu favor. Que como dice tu palabra, Señor, tu gracia y favor esté en nosotros, Señor, primeramente para contigo y luego para con cada uno de los hombres, Señor, sea de casa o sea de afuera, Padre. Ayúdanos, Señor, ten misericordia de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te damos toda autoridad, todo derecho, para que obres en nuestra mente y en nuestro corazón y nos ayudes a ver y entender nuestra situación actual. Y nos ayudes a ver y a reconocer valientemente qué necesitamos hacer. Ayúdanos a dar pasos firmes en ti, Señor. Ayúdanos y restaura todo nuestro ser, amado mío. Y que seas tú glorificado en todas las cosas, Señor, que hagamos. En el nombre poderoso de Jesús, mi Rey, mi Señor. Te lo pedimos, Señor amado. Ayúdanos, Padre, porque sabemos y reconocemos que sin ti no podemos. Que cada momento tu Espíritu Santo esté redarguyendo, Señor, nuestro ser. Que si algo hacemos, Señor, que no habla de ti, que no te glorifica, Señor amado, que prontamente podamos verlo y entenderlo. Que no necesitamos que ningún humano no lo haga ver, sino que tu Espíritu Santo esté tan ferviente en nuestro corazón. Que Él sea el que nos hable. Que no ceguemos nuestros ojos, Señor, para ver la verdad. Que no tapemos nuestros oídos para escuchar a tu Espíritu Santo. Que podamos ver en todas y cada una de las situaciones que vivimos a ti, Señor. Para entender que todo viene de ti. Para entender que todo lo que se trata de mejorar, Señor, díganoslo, quien no lo diga, se trata de ti, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Y te damos gracias por la grande misericordia que has tenido con cada uno de nosotros. Ayúdanos a avanzar, ayúdanos a seguir adelante. No nos permitas quedarnos ahí, no nos sueltes de tu mano. Danos la fuerza para seguir avanzando, Señor mío, para tu gloria y para tu honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele fuerte un aplauso al Señor ahí donde está, porque el Señor es bueno y maravilloso, porque más que, no sé, ¿verdad? No sé cómo lo hayamos tomado cada uno de nosotros en nuestro corazón, pero más que un regaño, una llamada de atención, es la misericordia de Dios. Hablándonos a cada uno, empezando por aquí y a todos y cada uno, y recordándonos lo que el Señor espera de usted y mí. Amén. Dios me les bendiga a todos. Ya nomás le prende ahí. Ese, listo. Voy a orar para pedirnos, hermanos. Así que nos dejaron tarea, ¿verdad? Para que vayan examinándonos su corazón. Quiero invitarlos para este viernes. Vamos a hacer algo especial. Está toda la iglesia invitada para que vengan. No falten, ¿verdad? Vamos a hacer algo especial este viernes. Ven, hermanos, vamos a hacer algo diferente. Y está la iglesia invitada. ¿Y qué otra cosa? Bueno,
esposa, sábado, Tucanos, están todos invitados también, a Tucanos, tenemos bastantes cosas que hacer, pero están todos invitados, hermanos, amén, pero aquí los quiero mirar el viernes, a cada uno de ustedes, están invitados, sí, ok. Vamos a orar para despedirnos. Padre, Dios, te doy gracias, bendito Dios, por esta palabra que tú nos diste, Señor. Es una palabra de reflexión, Padre, que podamos analizar nuestras vidas, no nada más en este lugar, Padre, donde está tu presencia, sino a donde vamos, Señor, en cualquier lugar, Padre, donde nos encontremos, en nuestro hogar, Señor, allá en nuestro trabajo, en la calle, donde todo el mundo nos mira, Señor. Que podamos, Señor, bendito Dios, hacer tu palabra, que seamos hacedores de tu palabra, bendito Dios. Yo sé que en esta noche tú nos hablaste cada uno de nosotros personalmente, Padre, bendito Rey. Y en esta noche, Señor Padre, te pedimos con todo nuestro corazón que tú nos lleves con bien a nuestro hogar y el resto, Padre, de los días que faltan de esta semana. Bendícelos grandemente a cada uno de nosotros, Padre. Abre puertas, Señor, bendito Dios, de bendiciones para tu pueblo, para cada uno de nosotros, Señor. En esta noche llévanos con bien a nuestro hogar, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos despedidos, hermanos.